iniciamos la fecundación, en donde el cual el espermatozoide debe completar su capacitación y realizar la reacción acrosómica para atravesar así la corona radial, que es esa capa de células foliculares que ven rodeando al ovocito. Una vez que el espermatozoide toca la zona pelúcida, se une a receptores específicos, como la proteína CP3, que al lograr penetrarla, pues ocurre lo fascinante, la reacción de la zona, en el cual el ovocito se vuelve impermeable para evitar la polispermia, asegurando que solo un espermatozoide logra entrar, como vemos aquí en esta ilustración. Solo la cabeza y la cola del espermatozoide ingresan a este citoplasma, pero la cola eventualmente se degenera dentro del ovocito. Así, el espermatozoide se hincha para formar el pronúcleo masculino, mientras que el ovocito termina su segunda división meiótica formando el pronúcleo femenino. En este momento, ambos pronúcleos se fusionan en un proceso llamado alfimixia, mezclando la carga genética de ambos padres. Como resultado, pasamos de dos células haploides a una única célula diploide, eh, pues con 46 cromosomas, que este sería nuestro cigoto. Aquí se define el sexo cromosómico y se da el chispazo inicial que se activará todas las divisiones celulares que veremos en las siguientes imágenes. Bien, en esta etapa comienza el proceso de segmentación, el desarrollo embrionario donde ocurre la cuarta etapa y se divide en cuatro células. El cigoto primero se divide en dos blastómeros, luego se va cada uno a dividirse por mitosis, formando cuatro células en la cual encontramos. En esta etapa las células se llaman blastómeros, aunque aumentan el número de células, pero el embrión aún no aumenta de tamaño, o sea, no crece por las divisiones. Aquí son un poco más lentas, además de que todas las células son totipotentes, es decir, pueden formar organismos completos, aún no están especializadas. El embrión sigue rodeado por la zona pelúcida, la parte verde, por lo que protege durante el desarrollo. Este proceso continúa con más divisiones hasta llegar a la morula. Hoy nos enfocamos en el día 2 del desarrollo embrionario, cuando el cigoto comienza a multiplicarse mediante la segmentación. En la primera maqueta observamos que el cigoto está en la metafase de la mitosis, donde el uso mitótico organiza los cromosomas maternos y los paternos para repartirse correctamente la información genética. También se destaca la zona pelúcida, que protege al embrión y se mantiene su tamaño mientras se desplaza por las trompas de falopio. Ahora, en la segunda maqueta, alrededor de 30 horas después de la fecundación, el cigoto ya se ha dividido de dos células llamadas blastómeros, como lo podemos ver aquí. Cada uno con su núcleo, aunque el número de células aumenta el tamaño total del embrión y se mantiene igual. Este solo es el inicio del desarrollo, ya que luego se forman las etapas de 4 y 8 células hasta llegar a la mórula y posteriormente al blastocito, que se implantará en el útero. Los blastómeros son las primeras células que se forman después de la fecundación cuando el cigoto comienza a dividirse mediante un proceso llamado segmentación. Estas divisiones aumentan el número de células pero no el tamaño del embrión. Primero forman dos células, luego 4, 8 y así sucesivamente. En estas primeras etapas los blastómeros son totipotentes, lo que significa que cada uno tiene la capacidad de formar un organismo completo. A partir de la etapa 8, las células ocurren lo que es la compactación, donde unen los blastómeros fuertemente y empiezan a diferenciar en dos grupos. Las células externas, que formarán el trofoblasto, la placenta, y las internas, el embrioblasto, que es el embrión. Este proceso ocurre mientras que el embrión viaja por la trompa uterina hacia el útero cuando alcanza unas 16 células que se forman lo que es la mórula. Además, las hormonas como la progesterona y los estrógenos preparan un útero para la implantación, aunque los blastómeros todavía no producen hormonas en esta etapa. La mórula es una etapa temprana del desarrollo embrionario que se forma entre el día 3 y 4 después de la fecundación. Se origina cuando el cigoto se divide repetidamente por mitosis, formando entre 16 a 32 células llamadas blastómeros. Su nombre proviene de su aspecto similar a una mórula. En esta fase ocurre un proceso fundamental llamado compactación, en el cual el blastómero se adhiere estrechamente entre sí. Esta adhesión es posible gracias a una proteína llamada caderina I, que actúa como un pegamento celular que permite que las células se mantengan unidas y comiencen a organizarse de manera más compleja. Un dato clave es que en las primeras divisiones los blastómeros son totipotenciales, lo que significa que cada uno tiene la capacidad de formar un organismo complejo. Ya. Esta propiedad es fundamental en biología del desarrollo e incluso explica fenómenos como la formación de gemelos idénticos. A medida que avanza la compactación, la célula empieza a diferenciar en dos grupos, trofoblastos y embrioblastos. En esta etapa, el embrión ya está programando
aunque no está desarrollado, ya programa su futuro desarrollo, aunque no presenta ni tejidos ni órganos. Finalmente, la mórula es crucial porque da paso al blastocisto. Aparece una cavidad interna y se consolida la diferenciación celular, permitiendo la posterior implantación. El blastocito es una etapa del desarrollo embrionario que aparece alrededor del día 5 después de la fecundación, cuando la mórula se transforma y se forma una cavidad llena de líquido llamada blastocele. En esta fase ya se diferencian dos tipos principales de células. Por un lado está el trofoblasto, que es la capa externa y que dará origen a la placenta. Además, estas células empiezan a producir la hormona HCG, fundamental para mantener el embarazo porque estimula la producción de progesterona. Por otro lado está el embrioblasto, o masa celular interna, que es el grupo de células que formará el embrión propiamente dicho. Antes de implantarse, el blastocisto debe romper la zona pelúcida. Este es un proceso llamado eclosión, lo que le permite la adherencia al endometrio del útero. Una vez que se implante, comienza un desarrollo más complejo y la diferenciación de tejidos. Un punto importante es que, a diferencia de etapas anteriores, la célula del blastocisto ya no es titopotente, sino es pluripotente, lo que significa que puede formar casi todos los tejidos del cuerpo, pero no un organismo completo por sí solas. Fíjense en la estructura. El blastocito no solo se apoya, sino que también comienza a invadir el tejido materno. Las células de su capa externa, llamada trofoblasto, se dividen en dos: el citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto. Es este último el que tiene capacidad erosiva, como si fueran raíces que penetran el epitelio endometrial. Esto permite que el embrión se sumerja en el tejido rico de nutrientes. Cambios en el endometrio. Esa piel que mencionamos es en realidad el endometrio en fase secretora. Las células del útero responden a esta llegada volviéndose muchísimo más voluminosas y cargadas de glucógeno y lípidos. Bueno, también en un proceso llamado erosión decidual, esto garantiza que el embrión tenga el soporte necesario para sobrevivir y conectarse eventualmente con el torrente sanguíneo de la madre. Bueno, con esta unión exitosa se complementa la primera semana de desarrollo. Es el momento crítico donde se establece la conexión física entre la madre e hijo, marcando el inicio oficial de la gestación y preparando el camino para la formación del disco germinativo bilaminar.